Bienvenidos emprendedores, hoy vamos a viajar al Renacimiento, la Italia del siglo XV, una época de intrigas políticas, cambios culturales y estrategias para liderar. Pero no te preocupes, no vamos a hablar de batallas medievales, sino de cómo el príncipe de Nicolás Maquiavelo nos enseña lecciones valiosas para los negocios actuales. Este libro, aunque polémico, es una joya que combina política, liderazgo y estrategia. Así que ponte cómodo y prepárate para descubrir cómo esta obra de arte puede transformar tu empresa en 2025 del oscurantismo empresarial y renacer como el ave fénix. Para entender El Príncipe, necesitamos conocer un poco a su autor y la época. ¿Quién fue Nicolás Maquiavelo? Nació en 1469 en Florencia, Italia, la cuna del Renacimiento. Diplomático, filósofo, escritor y un político que supo navegar en tiempos turbulentos. Florencia estaba llena de guerras entre ciudades-estado y luchas por el poder entre familias como los Medici, los Sforza y los Borgia principalmente. Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, cuando estaba exiliado tras ser acusado de conspiración. Lo creó como una guía para los gobernantes, especialmente Lorenzo de Medici, con la esperanza de recuperar su posición política. Es importante contar un poco de lo que estaba pasando en aquella época. Italia no era como lo conocemos actualmente un país unido. De hecho, la unificación de Italia vino hasta el año 1900 con un poco de ahí de historia sobre Giuseppe Garibaldi, que si van a Italia van a ver estatuas de él en todo el país. Entonces, en aquella época, en el siglo XIV, siglo XV, Italia estaba conformado por ciudades-estado, lo que vendría siendo algo muy similar a las polis griegas en la antigüedad. Entonces la República de Florencia era una ciudad-estado, Roma, la capital del catolicismo, en el Vaticano era otro, y Lombardía es una provincia que se encuentra en el norte de Italia y que en aquella época pues también era totalmente independiente y estaba principalmente liderada por los Sforza. Florencia por los Medici y Roma por los Borgia. ¿Por qué los Borgia son importantes? De hecho, hay también rumores de que el verdadero príncipe del que habla Maquiavelo es Cesare Borgia, hijo del Papa Rodrigo Borgia, que viene siendo el Papa Alejandro VI. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque fue la primera vez en que hubo un papa que no era italiano, fueron de origen español. Y de hecho esta familia es muy famosa. Hay una serie incluso que salió en TNT hace años que pueden buscar, creo que en Paramount me parece está, donde la interpreta Jeremy Irons, siendo Jeremy Irons, el Rodrigo Borgia, este papa. Entonces, entre estas tres familias realmente era donde pasaba principalmente todo el poder en Italia. Los Medici eran banqueros que, de hecho, de ahí viene también mucho esta parte de la partida doble en contabilidad que conocemos hoy en día, de todas estas, de esos desconocimientos, de estas nuevas escuela que empezó a tener Florencia con el Renacimiento y con el tema contable, pues viene de ahí. Entonces eran los amos y señores de la República de Florencia. Los Sforza, por otro lado, eran una familia que viene de abolengo, de mercenarios, y condottieri eran estos famosos mercenarios a los que se les conocía en Italia. Y los había en todas partes del país, pero pues los Sforza eran como que los grandes artífices de este tipo de trabajos. Ahora, ¿por qué es importante saber el contexto tanto político como geográfico de la época? Pues bueno, como mencionaba, Italia no estaba unificada en ese momento y eran ciudades-estado. Florencia, la cuna y la capital del Renacimiento, pues se encuentra en lo que es la Toscana. Pisa y Florencia y otras ciudades que puedes ver ahí en Google, en imágenes de Google, que seguramente alguna vez has soñado con ir, pues bueno, se encontraba en esta parte. Que si tú ves un mapa de Italia, pues obviamente es la famosa bota, pero la mayoría del poder, tanto económico como político, se encuentra del centro al norte del país. Entonces, la Toscana se encontraba en el centro entre Roma y el norte del país, que era pues el del control de los Sforza, de Lombardía, con capital en Milán. Ahora, Milán, o más bien todo lo que es la provincia de Lombardía, fue principalmente aliada del Sacro Imperio Romano Germánico, que vendría siendo lo que hoy en día es Francia, Alemania, Austria, Suiza, y pues obviamente de provincias de Italia también Piemonte y Emilia-Romagna.
que se encuentran pegadas a la Lombardía. Entonces, como podemos observar, el mapa político estaban estas tres grandes potencias siempre pegadas y rivalizando uno que otras, porque al final Lombardía se aliaba cuando le convenía con el Sacro Imperio Romano Germánico, y eso para Roma era un problema, porque Roma, siendo el Vaticano y la ciudad eterna, la capital del cristianismo y en general del mundo, en aquella época, junto con Constantinopla, pues lo que sucedía es que pues Roma siempre tenía el temor de que invasiones del Sacro Imperio Romano Germánico o de algún otro país, otro imperio, otros grupos también bárbaros pudieran entrar por el norte de Italia, porque sabían que al final de cuentas los Sforza pues obviamente trabajaban para el mejor postor. Por otro lado teníamos a Génova y Venecia, que eran totalmente independientes, y si volvemos a ver el mapa de Italia, están en lados contrarios, lados totalmente opuestos. De hecho, tenían una carrera, así como en el siglo XX hubo esta carrera armamentista, la Guerra Fría. En aquella época había esta batalla naval por todo conocer nuevas rutas y los mercaderes. O sea, como dato curioso, Cristóbal Colón era genovés. Entonces Génova y Venecia pues también eran al final mercaderes que buscaban y partían para el mejor postor. Y por el otro lado, como mencionaba, pues la República de Venecia era una ciudad una cultura, pues que estaba más enfocada en la cultura, en el arte, pero que tenía mucho poder económico por esta parte de los bancos. Realmente los bancos empezaron a aparecer justamente en Florencia gracias a los Medici. Entonces teníamos por un lado en el norte una importancia militar, en el centro norte del país, que era la Toscana, Florencia, un poder cultural y económico muy alto, y en el centro del país el más importante era el religioso. Entonces estas tres facciones estaban en constante batalla entre sí, conspirando unos con el otro, y en momentos cuando les convenían, pero muy pocas veces, aliándose. Normalmente siempre era algún enfrentamiento entre estas tres facciones. Y el sur de Italia, desde aquella época hasta la fecha, ha sido como lo más abandonado. Incluso el reino de Nápoles durante cierto tiempo perteneció tanto a Francia como a España. Entonces es importante conocer todo lo que estaba pasando en ese momento para saber por qué es importante el príncipe, porque fue pensado para gobernantes y sus lecciones se aplican en el liderazgo y los negocios en el mundo actual. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. ¿Qué puede enseñarnos el príncipe sobre negocios y liderazgo? Y vamos a comenzar con el punto más controversial, pero más famoso de esta ideología maquiavélica. El fin justifica los medios. A veces necesitamos tomar decisiones difíciles en el negocio para alcanzar un objetivo a largo plazo. Un ejemplo de ello es reducir los costos para garantizar el crecimiento sostenible de una empresa. Recuerdo que cuando estaba en la facultad de negocios nos decían que la forma principal y más rápida de bajar los costos es con el personal. Y sí, es corriendo gente. Ahora, muchas empresas le temen a esta parte de pagar liquidaciones y hacen malas prácticas. No voy a entrar en ese tema, ni tampoco las estoy promoviendo. Mi punto aquí es dejarnos un poquito el tema moral, que no debería ser, pero es más en lo que es la realidad. Es simplemente lo que es en cuestiones de negocios. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros liberamos masa salarial, como se dice en los deportes? Es que no solamente nos ahorramos el sueldo de un colaborador, de un empleado, es todas las prestaciones que conllevan, que muchas veces la gente no sabe, pero aproximadamente es casi el 40%. O sea, si tú ganas, por ejemplo, 10,000 pesos, la empresa aproximadamente, realmente esa persona no le cuesta 10,000, le cuesta unos 14,000, 15,000 pesos más o menos, por todas las prestaciones, ¿no? Ya sabemos, Afore, Seguro Social, entre otras. Ahora, ¿por qué digo que a veces esta es una de las opciones que se tiene que hacer? Es simplemente un ejemplo. Muchas veces contratamos de más
simplemente por querer diversificar tanto los trabajos o liberar la carga de trabajo a cierta persona. Entonces todo eso es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, ¿no? En todas las áreas de la empresa. Muchas veces tenemos gente de más y desafortunadamente pues gente que nos está sobrando y hay que pues darle las gracias. En otros casos las empresas se van a todo el lado opuesto, es justamente para no pagar más y no contratar gente que necesitan, sobreexplotan y sobrecargan de trabajo a ciertos puestos. Pero bueno, este es solamente un ejemplo que, como digo, es controversial, entran temas ahí morales, que más allá de eso, pues yo voy a enfocarme más en lo que afortunada o desafortunadamente pasa, y es el fin justifica los medios. El segundo punto es la adaptabilidad. Maquiavelo creía que un buen líder debe ser como un zorro, astuto, y como un león, valiente. Tenemos que aprender a navegar en tiempos de calma y en tiempos de tormenta, adaptarnos. Muchas veces el mercado va a estar al alza y otras veces va a estar a la baja. Hay veces que tenemos mucho flujo de efectivo, que está entrando bastante dinero a la empresa, y necesitamos invertir para generar más dinero en el futuro. Pero también tenemos que aprender a mantener gastos, costos estables o no tomar decisiones tan precipitadas cuando el mercado está a la baja. Y digo, yo me estoy enfocando actualmente en el tema de los negocios, del emprendimiento. Estoy hablando sobre tu empresa, sobre tu negocio, pero la verdad es que aplica a cualquier parte de la vida. Tenemos que adaptarnos ante cualquier situación. Si te corren de tu trabajo y no tienes dinero, bueno, no estás ingresando dinero, pero a lo mejor tienes ahí ahorros, lo de la liquidación y todo. Tienes que aprender a cómo con eso creas algo, ya sea que crees un fondo para generar más dinero para evitar que vuelva a suceder esta situación, o simplemente a lo mejor tienes el dinero suficiente para crear un negocio, o solamente buscas otro trabajo y tienes pues ahí un colchoncito para los gastos. O sea, es esta parte de adaptabilidad. Necesitamos obviamente disfrutar el proceso, aunque sea complicado, sufrido, pero la verdad es, la parte de la adaptabilidad es saber moverse con la corriente, que ese es un problema que nos pasa a la gran mayoría o a todos los seres humanos y como empresas más, porque cuando tenemos un negocio y si tenemos gente a cargo, pues no solamente lidiamos con nuestras propias emociones, con nuestros propios pensamientos. También tenemos gente que tiene sus propios pensamientos, sus propios problemas, y tenemos que aprender a que ellos se adapten a la situación de la empresa, y eso es algo muy difícil. Número 3, la importancia de la percepción. Es mejor ser temido que amado. Si no puedes ser ambas cosas, sé temido, pero yo prefiero ser amado. Esto no significa ser dictatorial, sino cuidar la imagen de la empresa, de tu negocio. Recuerda que también es importante la imagen que tienen de ti como persona, como líder del proyecto. Construye una reputación sólida que inspire respeto y confianza. Tu marca personal o corporativa es tu carta de presentación ante el mundo. Y esto es muy importante porque, como lo menciono en mi libro Emprendedor, lo que nadie te cuenta, disponible en Amazon, estamos en un mundo lleno de sofistas, lleno de vendehumos, que te venden una imagen fantasiosa, muy alejada de la realidad y que no es cierta, y mucha gente cae en esto. La importancia de la percepción es porque este tipo de gente busca ser amado, pero realmente hay un trasfondo en el cual hay que tenerles miedo, porque manejan la narrativa a su conveniencia, te dicen lo que tú quieres escuchar, pero realmente es toda conveniencia de ellos. Por otro lado, cuando tú estás a cargo de alguien, tienes que lidiar, como mencionaba en el punto anterior, con las emociones de otras personas. Entonces, tienes que ser duro, pero sin ser grosero. Tienes que ser rígido, pero al mismo tiempo tienes que saber adaptarte, tener esa confianza, poder negociar y ceder. Hay veces que sí, las cosas son como tienen que ser, y hay cosas que en las que puedes delegar y ser un poquito más amable en ese aspecto de, bueno, ok, podemos hacerlo de distintas formas, pero al final, ¿por qué creen que la gente siempre odia a los jefes? Muchas veces los jefes son excelentes personas, pero también tienen que responder ante otro líder que está arriba de ellos, y muchas veces el líder que está arriba de ellos no es igual, es más una persona totalmente dictatorial, diferente. Entonces tenemos que entender esto, y es muy importante las percepciones. No todo el mundo va a ser tu amiguito. Es muy padre cuando estás en un trabajo, en un proyecto y haces amistades. Genial, lo puedes lograr, pero la verdad es que se está en el lugar para hacer dinero,
para alcanzar un objetivo en específico. Y por otro lado, si tú eres el dueño del negocio, obviamente eres la cara de la empresa y es importante que te vean como una persona que tiene esa autoridad y que al final no puede ser humillada, porque desafortunadamente estamos en un mundo en el que pues hay fondos buitre y empresas que buscan adquirir adquisiciones hostiles. Entonces no puedes dejarte de intimidar por ese tipo de situaciones. Por eso es muy importante lo que dice Maquiavelo. Es mejor ser temido que amado. Si no puedes ser ambas cosas, es preferible ser temido, pero uno siempre prefiere ser amado. Número 4. Maquiavelo enfatiza la importancia de las alianzas para consolidar el poder. Rodéate de aliados estratégicos. Y hago énfasis en la parte estratégica, porque muchas veces podemos tener alianzas, pero porque nos caen bien, porque son familia, pero al final, ¿qué tanto nos están aportando, al menos en el punto de vista de negocios, para mejorar? Porque puede ser que conozcas a alguien que llevas muy poco de conocer, o lo conoces prácticamente en una fiesta, en un evento de networking, en algo, y de pronto te das cuenta que tiene cosas que te pueden ayudar a llegar al siguiente nivel. Cosas que a lo mejor a ti te faltan, que te complementan y que te pueden ayudar. A lo mejor tú eres un experto en marketing y la otra persona es un experto en finanzas y ambos pueden hacer algo o ayudarse mutuamente en sus negocios. Esto es muy importante y pues obviamente Maquiavelo lo platicaba, y como te mencionaba al principio, pues el contexto de la época entre tanto Roma, Florencia, Milano, eran enemigos, pero al mismo tiempo muchas veces tenían que ser aliados. Y era porque para cierto objetivo en específico necesitaban la ayuda de ese grupo de personas. Y en la actualidad es muy común los famosos clusters. Un clúster es un conjunto de algún sector económico de empresas, un conjunto de empresas de algún sector económico, y en el que son aliados, pero al mismo tiempo son competencia. Un ejemplo muy claro son los hoteles, por ejemplo, en las zonas hoteleras de las ciudades turísticas, son competencia, pero al mismo tiempo están bajo una asociación, bajo un gremio en el cual están aliados. Los mismos equipos de fútbol, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, en España, Real Madrid, Barcelona, entre aficionados y jugadores se odian, pero los dos presidentes son súper amiguísimos y, bueno, no sé si amigos, pero son muy íntimos en cuestión de negocios y colaboran juntos. Al final es eso, rodéate de aliados estratégicos. Número 5, conoce tu territorio, o más bien, conoce tu mercado, conoce tu negocio. Para gobernar, decía Maquiavelo, debes entender el terreno y a tus súbditos. Estudia la competencia, conoce a tus clientes y domina tu sector. Eso es lo que debemos enfatizar en los negocios. La información es poder. Invierte tiempo en el análisis de mercado. Es muy importante que conozcamos a quién le estamos vendiendo el producto o servicio, cómo reacciona esta gente ante nuestra experiencia de venta, ante nuestro producto per se. Y también es importante que conozcamos a la gente dentro de nuestra propia empresa, nuestros clientes internos, porque parte de entender el terreno no solamente el mercado, que es la parte externa, también la parte interna, que es la empresa. Debemos conocerla a detalle. Si estás poniendo un negocio, pues a lo mejor tú vas a ir identificando de qué pie cojea cada quien y qué es lo que le falta a tu negocio, porque tú lo vas empezando, tú lo comenzaste, tú vas trabajando el día a día, pero si a lo mejor eres un directivo que te contratan en alguna empresa o estabas en un cargo de nivel medio y te toca ascender, pues evidentemente primero tienes que conocer la gente con la que va a trabajar contigo, tanto tu equipo de trabajo de lado a lado, por así decirlo, que van a ser que asistentes, que los otros gerentes, así como la gente que vas a tener a cargo, ¿no? En este caso Maquiavelo hablaba de súbditos, pero pues realmente tus colaboradores, ¿no? Y todo esto es importante porque necesitas conocer cómo opera cada cosa para poder tomar las mejores decisiones y pues obviamente siempre estar protegido, porque recuerda que al final de cuentas los territorios, los reinos se convirtieron con el paso del tiempo en empresas. Y número 6, liderazgo con decisión. Un líder que no actúa pierde su autoridad. Hay que tomar decisiones claras y rápidas, incluso cuando sean complicadas. Los líderes indecisos generan desconfianza. La acción siempre supera a la inacción. Y esto es muy importante. Siempre tendemos a admirar a esa gente que tiene los pantalones para tomar decisiones, la que su lenguaje corporal no demuestra flaqueza, que puede ser que por dentro se esté muriendo de miedo, pero al final
tiene que tomar una decisión y no puede transmitir o no debe transmitir esas inseguridades. Por eso es que cuando un líder piensa mucho las cosas, está indeciso, pues tendemos a desconfiar naturalmente en esa persona. Es por ello que la decisión que vayas a tomar, ya sea buena o mala, o más bien, no es que sea malo, simplemente a lo mejor tomas la decisión con la información que tenés en ese momento y puede ser que no sea la adecuada, pero eso te va a ayudar a aprender. Entonces, sea cual sea la decisión que hayas tomado, tienes que tomarla con seguridad, sin titubear. Evidentemente, en el proceso puedes tomar la opinión de alguien más, de tus socios, de tus colaboradores, pero al final la decisión tiene que ser firme. Y estos fueron los puntos más importantes de El Príncipe de Maquiavelo. Espero les hayan gustado, espero les haya podido compartir un poco más de información y abrir un poquito el mundo en este tema de negocios y principalmente de liderazgo. Hoy hablamos mucho del liderazgo. Y pues antes de cerrar, me gustaría compartirles unos datos que seguramente no sabían, o a lo mejor y sí. Maquiavelo nunca gobernó, pero su análisis sobre el poder es estudiado en universidades de todo el mundo. Y poniendo, como hablábamos de los territorios y los reinos, haciendo la analogía a lo que son empresas hoy en día, pues podemos ver cómo también es importante el tema de la asesoría y de la consultoría. Maquiavelo no gobernó, pero mucha gente seguía sus consejos. Entonces, se podría decir que Maquiavelo era una especie de consultor de aquella época. Su nombre dio origen al término maquiavélico, aunque muchas veces se malinterpreta como algo exclusivamente negativo. Pero como les mencionaba dentro de todo este capítulo, realmente no es tanto el bueno o el malo, el ser o no ser, simplemente es lo que se tiene que hacer. O sea, la connotación moral o ética nosotros la damos. No estoy diciendo que obremos mal, también me quiero dar a entender, pero el punto es que en el mundo de los negocios hay que tomar decisiones muy frías, calculadas. Y obviamente Maquiavelo pues hablaba también de la época, de gobiernos, política, que había que tomar decisiones que no siempre iban a gustar. Los líderes empresariales como Steve Jobs y Elon Musk han aplicado principios de estrategia similares a los del Príncipe. Este libro ha sido de mucha ayuda para grandes empresarios, emprendedores, y espero que esos puntos también te han ayudado a ti. Y si no has tenido oportunidad de leer el libro, date un tiempo y pues este 2025 pues, es la mejor manera para que tú puedas leer El Príncipe de Maquiavelo. ¿Y por qué es tan relevante? Simplemente porque los negocios, al igual que la política, se trata de personas, estrategia y ejecución. Así que ahí lo tienes. El Príncipe no es solo un libro de historia, es un manual atemporal para cualquiera que busque liderar con inteligencia, adaptabilidad y visión estratégica. ¿Cuál de estas lecciones crees que es más importante para los negocios hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios o envíanos un mensaje a DS33 Inversiones o a la consultoría Magnus-Consulting. Nos puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X y también en mi canal de YouTube DS33. Chao, nos vemos hasta la próxima y recuerda, el liderazgo no es una posición, es una habilidad. Nos vemos en el próximo episodio.